En las últimas semanas hemos estudiado las 5 doctrinas de gracia, la gracia soberana de Dios en nuestra salvación. Y hemos puesto mucho énfasis, como hace la Escritura, en la obra de Dios. Que al fin de cuentas la salvación es del Señor y no de nosotros. Y al mismo tiempo es importante entender primero el propósito que Dios tiene en salvándonos. Y segundo, la responsabilidad que tenemos en nuestra, si podemos decirlo, en nuestra salvación, o como vamos a ver, en nuestra santificación. Lo que queremos tener más claro es, primeramente, por qué razón, sabiendo que el último razón por qué Dios hace todas las cosas es para su gloria. Pero ¿qué propósito tenía Él en salvando a nosotros? Y segundo, ¿qué responsabilidad tenemos en eso? No cooperando con Dios, porque Dios siempre es el primero, siempre Él quien está en nosotros trabajando por el querer y el desear y hacer su voluntad, y al mismo tiempo tomando nuestra responsabilidad para obrar para la gloria de Dios conforme a su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestra salvación? Él dice, sed santos como yo soy santo. Dios nos ha diseñado para ser santificado. ¿Qué entonces es la santificación y qué es la santidad de Dios? Hemos escuchado de Isaías 6, esta visión cuando el profeta vio la gloria de Dios. Y cuando él escuchó los serafines cantando de Dios, ellos no estaban cantando amor, amor, amor. Gracia, 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 justicia, justicia, justicia. Aunque todo eso es la verdad. ¿Pero qué estaban cantando? Santo, santo, santo. Porque la santidad de Dios es el resumen perfecto de todas sus perfecciones, de todos sus atributos a su máximo. Ese es Dios. En eso, su santidad consiste, un autor ha dicho, que Él es radicalmente otro que pecado. Dios es perfectamente puro y separado del pecado, en un sentido totalmente separado de su creación. Todo lo que existe viene de Él, pero Él es separado de eso, no existe por eso. Todo lo que existe, existe por causa de Él. Y Él es infinitamente perfecto en todos sus atributos. Esta es su maravillosa santidad. Y la cosa increíble es que Dios dice, sed santos como yo soy santo. O en Hebreos 12:14 él dice, busca la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sin esa santidad, sin siendo perfecto como Dios es perfecto, no podemos verle. Y hay historias en la Biblia como Nadab y Abiú, quien acercó a Dios en su pecado ofreciendo un sacrificio incenso que él no pidió. El resultado, ¡boom!, destruido como gasolina y el fuego de la santidad de Dios. ¿Cómo podemos entonces ver a ese Dios 3 veces santo? Estar en su presencia para siempre. Vamos a ver, es por su gracia soberana, salvando, purificando, limpiando, cambiándonos para estar en su presencia para siempre. Y también que tenemos una responsabilidad por su gracia de hacer 2 cosas. De matar al pecado en nuestra vida. Y por su gracia vivir en el poder de su Espíritu. Para que seamos poco a poco cambiados en práctica de siendo más como Cristo. Esta es la santificación. Lo que queremos ver entonces son 3 aspectos bíblicos de la santificación. Normalmente cuando usamos el término estamos refiriendo al proceso de siendo día a día más y más cambiado para ser como Cristo. Este es un aspecto de la santidad. Pero vamos a ver, la santificación.
Pero vamos a ver que bíblicamente hay tres aspectos de eso. Uno es que al momento de creer en Cristo, somos declarados santos. Podemos llamar eso nuestra santificación posicional. En Cristo somos santos. Segundo, vamos a ver que hay un progreso en ese crecimiento de siendo más y más como Cristo. Esta es la santificación progresiva. Y finalmente que hay una santificación final. Cuando Jesús venga por nosotros o cuando moremos y estamos en gloria, seremos en un momento cambiado de ser como Cristo. Esta es nuestra santificación final o la glorificación. Y en todo eso vamos a ver, Dios es soberano, fue su propósito en salvándonos para hacernos como Cristo. Entonces quiero comenzar pensando en los 5 puntos de la gracia soberana de Dios y su propósito en nuestra santificación. Primeramente, la necesidad por la santificación. Somos muertos en nuestros delitos y pecados. La depravación total. Romanos 3:23. Porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Sí, en esta ilustración, esta es la gloria de Dios, la perfección, la santidad de Dios, destituido de eso. Cada uno de nosotros tenemos pecado, nuestras maneras de pensar, de actuar, de hablar, de desear, y por eso todos por nuestros méritos son separados de Dios y no podemos ser santificados como Dios. Si estás aquí pensando, soy más o menos buena persona, no he matado a nadie, no, me voy al cielo por tus obras, es una mentira del enemigo. Todos somos por naturaleza muertos en nuestros pecados y por nuestras obras no podemos alcanzar a la gloria de Dios. Necesitamos su gracia. Y este es el segundo punto. La elección incondicional. Efesios 1, versículo 4. Un versículo que hemos leído varias veces en nuestro estudio. Tan importante, pero nota el propósito de Dios en escogiéndonos antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4 dice, según Dios nos escogió en Él, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Increíble. Antes de la fundación del mundo, Dios nos eligió, nos escogió, ¿por cuál razón? Para ser santos delante de Él para siempre. Con una visión de lo que Él iba a hacer. Como Efesios 5 lo describe, Él iba a tomar su iglesia sucia y darnos ropa blanca. Vestirnos en su perfección para estar delante de Él para siempre. Él nos eligió para cumplir nuestra santificación. Este debe ser un ánimo por nosotros cuando estamos tal vez cansados de la batalla con el pecado. Pero Dios me ama, Dios me escogió, Dios sabe cuál es el fin. Y este fin es gloria con Él. Seguimos porque tenemos un Dios quien persevera y quien nos ha escogido. 3. La expiación definitiva. Paso conmigo a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. El versículo que nuestro hermano leyó por nosotros como la promesa de perdón. Hebreos 10:10 dice, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecido de una vez para siempre. Cuando pensamos en la santidad de Dios o santificación, el primer libro que debe venir a la mente es el libro de Levítico. Levítico siempre está hablando, primero viene este mandamiento de ser santo, como Jehová es santo, y todo el libro está tocando cómo puede un pueblo pecaminoso acercarse a un Dios santo. En Levítico aprendemos que la tierra que Dios prometió a Abraham, a su pueblo, era una tierra santa. Y por eso una tierra separada, distinta de todos los otros territorios. Este fue un lugar en que Dios mismo iba a morar.
cuando decimos eso, claro, entendemos, Dios es omnipresente, Dios es infinito, Dios está en todos lugares al mismo tiempo. Y al mismo tiempo, en un sentido, Él mora, pone su nombre en medio de su pueblo. Si Él iba a morar allí, ellos tenían que entender que todo este territorio de la tierra de Canaán era una tierra santa. Debían vivir diferentemente como el pueblo separado a Dios allí en su territorio. Y en medio de este territorio Dios puso su tienda, el tabernáculo. Y el tabernáculo era dividido en dos partes. Era el parte enfrente que estaba llamado el lugar santo. Y en el medio había el lugar santísimo. El lugar a donde Dios puso su arca del pacto, la representación del estrado de sus pies, diciendo que Dios viviendo en medio de ellos, siendo un Dios santo, 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 demanda que su pueblo primero vive santo como Él es santo. Y segundo, si ellos iban a entrar en esa tienda, si el sumo sacerdote podía entrar una vez, ¿qué tenía que traer? Sangre. Fue la sangre que lo limpió de la inmundez, la impureza del pecado del pueblo, para que pudieran acercarse a Dios. La santificación, al fin de cuentas, refiere a siendo limpiado, purificado para poder entrar en el lugar santísimo y tener acceso al Dios, quien es el Santísimo. Y Hebreos 10:10 dice, por esta voluntad, por la voluntad de Dios, hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecido de una vez para siempre. No ofrecemos más sacrificio, más sangre, porque Cristo con un sacrificio murió en nuestro lugar y su sangre nos limpia y nos da acceso a Dios, el Santo. Versículo 19 dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Hemos sido santificados en el sentido de que Jesús hizo expiación. Él murió en la cruz derramando su sangre para limpiarnos de toda maldad y darnos acceso a Dios, al Padre, ahora y por todo tiempo. Esta es la expiación. 4. La gracia irresistible. Pasa conmigo a 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Voy a comenzar leyendo en Corintios 6, 9. ¿No sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejes engañar. Ni los inmorales, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, difamadores, estafadores, heredarán el reino de Dios. Y escucha bien. Y esto erais alguno de vosotros, podemos decir todos nosotros. Éramos en uno o más de estas categorías. No heredaremos el reino de Dios por causa de nuestro pecado, pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo, en el Espíritu de nuestro Dios. ¡Qué gracia de Dios! Éramos muertos en nuestros pecados, pero Dios en su gracia nos regeneró. Él nos causó de ser nacido de nuevo. Él nos dio fe en Cristo. Fe que somos pecadores, fe que Cristo murió por nosotros y resucitó por nosotros. Y con esta fe que Él nos dio, Él nos convirtió de antes siendo muertos en nuestros pecados a, nota lo que dice el texto, fuimos en el pasado lavados, santificados, justificados. En un sentido, entonces, nuestra santificación por un creyente en Cristo es algo pasado. Somos santificados. Como cuando creímos en Cristo por primera vez, Dios declaró, este creyente en Cristo es justo. Esa es la justificación, la declaración que somos justos en Cristo. También la santificación posicional es la declaración de Dios que por los que creen en Cristo somos santos en Cristo.
En los ojos de Dios, creyente en Cristo, conoce eso con toda seguridad. Si crees en Cristo como tu Salvador, tú eres santo en los ojos de Dios. Es por esa razón que el Nuevo Testamento llama a un grupo de creyentes santos. Cuando vemos nuestras vidas, muchas veces vemos, no, tal vez lo que viene a la mente es un santo como la Iglesia Católica Romana y personas que hacen milagros y cosas así. Este no es bíblico, este no es la idea de un santo. Un santo en la Biblia es una persona quien tiene acceso al lugar santísimo. ¿Quién tiene acceso al lugar santísimo? Los que son lavados por la sangre de Cristo. Los que creen en Cristo somos declarados santos. Este debe cambiar como vivimos. Si somos en los ojos de Dios santos, debemos vivir como santos. Entender que nuestra identidad no es esta lista de lo que éramos. Ahora somos nuevas criaturas. En Cristo somos santos y debemos vivir como somos, de lo que somos en Cristo. Y este es el segundo punto de la santificación progresiva. El quinto punto de las doctrinas de gracia es la perseverancia de los santos, de los que han sido declarados santos en Cristo. Y Filipenses 1:6 dice que Él comenzó una buena obra en nosotros, va a perfeccionarlo hasta el día de Cristo Jesús. Y esta es la segunda línea aquí, que Dios está en proceso santificándonos, cambiándonos de ser más y más como Cristo. Quiero notar dos cosas acerca de cómo he dibujado esta línea. Muchos han notado que soy mal de dibujar y tal vez piensan que debía ser totalmente derecho y ya porque no puedo dibujar, pero fue intencional hacerlo así por dos razones. Primero, ¿cuál es la dirección? La dirección es arriba. Poco a poco estamos siendo más y más de ser como Cristo. Segundo de Corintios 3:18 dice que somos siendo transformados de gloria a gloria, siendo más y más como Cristo. Estamos leyendo en Proverbios ayer en la lectura bíblica, y los justos andan como la salida del sol más y más brillante hasta el último día. Entonces estamos en un sentido siendo poco a poco más como Cristo. Si has sido un creyente todos nosotros que son creyentes en Cristo piensan a dónde estábamos hace un año atrás o 5 años atrás. ¿Somos la misma persona hoy que éramos en ese momento? Espero que no. Espero que hay áreas en nuestra vida que podemos ver, wow, Dios me ha cambiado. Este área en que estaba vez tras vez cayendo en pecado, tal vez ahora todavía batallo con eso, pero no tan frecuentemente estoy en este pecado. Y esta es la evidencia de la gracia del Espíritu Santo, haciéndonos santo como Él es santo. Esta es la santificación progresiva. Hay un avanzamiento. Si no hay cambio en tu vida, si has sido un creyente en Cristo 5 años, 10 años y eres exactamente la misma persona antes de creer en Cristo, tal vez no eres un creyente en Cristo. Tal vez este primer paso de siendo regenerado y recibiendo el Espíritu Santo no ha pasado en tu vida. Y en vez de tratando de ser mejor cristiano, primeramente tienes que ser cristiano. Arrepiéntate de tu pecado. Pide perdón del Señor. Cree que Jesús murió por ti, resucitó para darte una nueva vida, y confiando en Él y no en tus obras, Dios te santifica, te declara justo y santo en sus ojos, y Él comienza la obra en ti para santificarte. Y al mismo tiempo queremos entender, esta línea no es al momento de creer en práctica. Todavía, como vamos a ver, hay la carne. Todavía hay esta batalla en nosotros, con el antiguo yo, con la antigua manera de pensar y actuar y desear, que siempre es una batalla en la vida cristiana. Y por eso hay temporadas en que parece, si evaluamos a dónde estamos hoy en comparación con la semana pasada,
tal vez peor. Tal vez no he leído mi Biblia en toda esa semana y con eso estoy no controlando mi ira como antes o mis pensamientos como antes y estoy cayendo. ¿Qué debemos hacer en estas situaciones? Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Parte de la vida cristiana es aprendiendo a mantener cuentas cortas con Dios, de no permitir el pecado de crecer y crecer y crecer. Cuando he tratado de mejorar mi alimentación y es el primer día del año y no voy a comer las papas fritas y por un día tal vez sí, el segundo día como uno y pienso, pues ya, si he comido uno, necesito comer toda la caja. No debe ser así con el pecado. No es pecado comer papas fritas, para clarificar. Pero el punto es, no debemos pensar, si he pecado, ya, voy a tirar la toalla y pecar y pecar y pecar. No, como un creyente entendemos, al momento de pecar, el Espíritu Santo trae convicción, trae tristeza. Porque hay tristeza para Dios en nuestro pecado. Y entendiendo eso, rápidamente corremos a nuestro Dios y pedimos perdón. Y Él es fiel, perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ayudarnos, como vamos a ver, en este proceso de santificación, de no regresar y repetir el pecado. Y finalmente, la santificación final. Pasa conmigo a Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. El Señor dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Escucha esto, hermano, este es uno de mis versículos favoritos. Somos amados hijos de Dios ahora, pero todavía no ha manifestado lo que habremos de ser. Esta idea de aunque somos declarados santos, cuando vemos nuestra vida hay mucha evidencia al contrario. hay mucha evidencia de pecado que todavía no somos somos un proyecto de construcción, pero ya no hemos llegado al fin de este proyecto. Pero nota la esperanza. Sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Un día seremos como Cristo. Seremos como Cristo. No vamos a batallar con el pecado. No vamos a pecar ninguna vez más. Seremos como Cristo. ¿Y por qué? Porque le veremos como Él es. Nadie puede ver a Cristo y no ser cambiado. Hay dos opciones. Hay personas como Nadab y Abiú, no limpiado por la sangre, no ofreciendo el sacrificio aceptable, y ellos como su pecado como gasolina entrando, acercando al Dios Santo, ¡pum!, consumado. O hombres como Moisés, quien entró en la tienda de reunión con el Señor. ¿Y qué pasó cuando él salió de la tienda? Su cara resplandeció con la gloria de Dios, veando a Dios. Nos cambia. La santidad de Dios santifica a su pueblo. Y vamos a ver a Cristo. Si esto sea en su segunda venida, o si sea esto en el momento en que moremos y vamos a la gloria. Y en ese momento, de veando la cara, el rostro de nuestro Señor, seremos transformados en un momento de perfecta gloria para ser como Él y con Él para siempre. Maravillosa esperanza que tenemos.
de no batallar con el pecado porque seremos con Cristo y el objetivo de nuestra salvación sería cumplido, la glorificación de nuestro Señor en salvando, rescatando la basura que yo soy como un pecador y haciéndome glorioso, santo en su presencia para adorarle para siempre. Este es su plan de redención para todos nosotros. Y este debe cambiar cómo vivimos hoy. Versículo 3 dice, todo el que tiene esta esperanza puesto en Él, se purifica así como Él es puro. Sabiendo cómo seremos, queremos estar allí contaminándonos con el pecado ahora. Y Jesús venga y allí estamos mirando pornografía y aquí viene Cristo. Ahí estamos batallando con nuestra esposa o gritando a nuestros hijos y allí viene Cristo. No, estamos viviendo por ese día. Y sabiendo eso, que somos hechos para ser mejor que somos ahora, que seremos en realidad así, este nos purifica, es pensando en tan glorioso será ver nuestro Señor cara a cara. Esta es la obra soberana de Dios en nuestra santificación. Ahora quiero hablar acerca de nuestra responsabilidad. Porque es Dios quien está obrando en nosotros para cumplir sus propósitos. En particular, estoy hablando de este segundo aspecto de la santificación progresiva. Como diariamente, ¿qué debemos hacer para ser más como Cristo? Nuestra responsabilidad. Pasa conmigo a Gálatas, capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Voy a comenzar leyendo en versículo 16. El Señor dice, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Cuando creemos en Cristo, o mejor dicho, cuando Dios en su gracia nos regenera, nos causa de ser nacidos de nuevos, hay varias cosas que Él hace. Uno de eso es que Él quita el corazón de piedra, el corazón endurecido en contra de Dios y nos da un nuevo corazón. También Él pone su Espíritu Santo en nosotros para darnos fe y comenzar esta obra de haciéndonos santo como Él es santo, de dándonos nuevo poder para decir no al pecado y sí a Dios. En 2 Corintios 5:17 Él dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Entonces la pregunta es, por los que han creído en Cristo, los que son regenerados, ¿somos totalmente depravados? En un sentido, no. Antes éramos esclavos a nuestros pecados. Ahora Dios nos ha dado un nuevo corazón, nos ha dado su Espíritu. Él está renovando nuestra mente, renovando nuestra manera de hablar, nuestros sentidos. Todo está siendo cambiado por el Espíritu Santo. Pero es un proceso. Un proceso en que todavía Pablo habla de la carne, el antiguo yo, este antiguo manera de pensar, de desear, de hablar, este aspecto en oposición a Dios todavía está en nosotros. Entonces el espíritu y la carne están en oposición el uno al otro. Y Pablo dice, tenemos que andar por el espíritu y no por la carne. En versículo 19 a 21, Él nos da la prueba de ver cuáles son las cosas, las evidencias que uno está andando por la carne y después la evidencia es que estamos andando por el Espíritu Santo.
se manifiesta en nuestra manera de hablar y actuar. Versículo 19, la carne. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como yo los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El enemigo quiere decepcionarnos de pensar que podemos pecar y todavía estar en una relación correcta con Dios. No, si estamos practicando una de esas cosas, es evidencia que no estamos andando por el Espíritu Santo, estamos andando por la carne. Estamos retrocediendo y necesitamos rápidamente arrepentir de este pecado, pedir perdón, poner los ojos en Cristo y ser obedientes a su palabra. Estas son las obras de la carne. Lo opuesto, el fruto del Espíritu, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Nota, hermano, este primero no es una lista de buenas características. Esta es una descripción del carácter de Jesucristo. Este es cómo es nuestro Dios. En eso consiste aspectos de su santidad y lo que significa para ser santo como Él es santo. Somos llenos de amor. Amor por Dios. Amor por nuestro prójimo. El fruto del Espíritu es amor, gozo. Quiero considerar eso. La santidad y la felicidad van mano en mano. Uno no puede ser verdaderamente feliz si no son santos. Y para tener la santidad es encontrando la felicidad, el sumo gozo en Dios. Van mano en mano. Y este es totalmente lo opuesto de la mentira del enemigo. Satanás quiere que, cuando pensamos en santidad, probablemente pensamos en los puritanos, muy serios. Alguien ha dicho que un puritano es una persona que en su mejor temor es que hay alguien en el mundo quien está divirtiéndose. Entonces, ser muy serio, esa es la santidad. La santidad en la Biblia va mano en mano con el gozo. Salmo 119, uno dice, cuán bienaventurados, tan gozosos son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. El enemigo promete con sus tentaciones que con este pecado tú vas a ser feliz. Y como él tentó a Eva, tú puedes pecar sin consecuencias. No pasa nada. Y tal vez por un momentito hay un poquito de gozo en el pecado, pero rápidamente, especialmente si somos creyentes en Cristo, entendemos, después del pequeño gozo, ¡pum!, la tristeza, el dolor que trae nuestra alma, sabiendo que hemos pecado en contra de nuestro Dios. En considerando cómo nuestro pecado no solamente ha contaminado a nosotros, pero también a nuestra familia, a nuestros hermanos en Cristo. Y el peso, la tristeza que causa el pecado no es nada. El pequeño gozo no es nada en comparación con el dolor que causa el pecado. Entendemos que el verdadero gozo viene de santidad, de andando con Dios. Y el Espíritu Santo produce gozo cuando obedecemos a Dios. Y para crecer en la santidad, otra vez tenemos que tener en mente que un día estaremos con Él en gloria. Vamos a verle cara a cara. Salmo 16 dice, en su presencia, ante su rostro, es plenitud de gozo. Estamos viviendo por ese día y este nos da un nuevo apetito. No queremos comer del pecado malvado porque sabemos Dios ha preparado un banquete de amor y gozo mejor por nosotros en los cielos.
y podemos probar de eso ahora, teniendo el fruto del Espíritu en nuestras vidas, esperando por ese día. El gozo y la santidad van mano en mano. Si quieres ser, si no estás contento ahora, busca la santidad. Si estás buscando la santidad, pero en una manera en que tu corazón no es afectado, no deletes en Dios, es un mandamiento de regocijarnos en el Señor. Haga todo lo posible para atesorar a Dios. Y este va a cambiar tus emociones, cambiar tu santidad. Va mano en mano. Versículo 24. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Lo que él está diciendo aquí es lo que estamos hablando en la santificación posicional. Por los que han creído en Cristo, entendemos, el antiguo yo se murió. La carne ya ha sido crucificado con Cristo. Y cuando Jesús resucitó, hemos sido resucitados. Y Él nos dio nueva vida en el Espíritu Santo. Antes éramos esclavos a la carne, al pecado, pero ahora somos libres para adorar, servir al Señor en el poder de su Espíritu. Él dice, ¿cómo somos en Cristo santos, liberados del pecado? Debemos andar conforme a nuestra nueva identidad. Somos santos, debemos vivir como somos santos en Cristo. ¿Cómo hacemos eso prácticamente? Él describe, por un lado, que debemos considerarnos muertos al pecado, que Él ha crucificado la carne, y por otro lado, que debemos vivir, andar por el Espíritu. Estos son los dos puntos que quiero ver en nuestra responsabilidad. Primero, nuestra responsabilidad para matar al pecado que ya es muerto. Y segundo, vivir en el poder del Espíritu. Prácticamente, ¿cómo hacemos eso? El primer punto, otra vez, tenemos que usar las palabras teológicas, citar a los puritanos para parecer más santos. Entonces, esos llaman eso la mortificación, matando al pecado, y la vivificación, es viviendo por el Espíritu. Primero, la mortificación. Romanos 8:13. Si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esta es la batalla continua. Por un sentido, nuestro antiguo yo ya ha muerto. Y al mismo tiempo, todavía hay pecado en nuestra carne que está batallando, deseando esclavizarnos otra vez. Entonces es una batalla continua. John Owen ha dicho, ¿estamos matando al pecado o el pecado está matando a nosotros? Nuestro enemigo nunca se duerme, no toma vacaciones. No hay un día que no tengo que preocuparme huyendo de la tentación hoy. Hoy será un día fácil. No, como creyentes siempre hay el riesgo de, si no estamos siendo alerta espiritualmente, vamos a caer en el pecado. Tenemos que estar siempre en esta batalla. Romanos 6:11 dice, así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Esta batalla primeramente es una batalla de fe. No simplemente, okay, yo voy a hacerlo. Hoy yo voy a decir no al pecado. Necesitamos, por su gracia, determinación, ser diligentes. Pero primero es una batalla de fe. ¿Quién soy yo? ¿Soy quien fui en mi pasado en el pecado? No. Soy perdonado de mi pecado, librado de mi pecado. Este pecado no tiene control sobre mí, nada más. Yo puedo decir no con la autoridad del nombre de Jesucristo. Yo puedo vivir en santidad, no en mi poder, pero tengo el Espíritu Santo, quien quiere producir la santidad de Cristo en mi vida. Confiamos en Él para hacer su obra y por nuestra parte obedecemos esperando por Él cumplir su promesa.
Efesios 5:15. Efesios 5:15 dice: por tanto, tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios. Podría decir traducido, caminar con cautela. Caminar siempre evaluando cómo estamos andando o viviendo. Unas aplicaciones de eso. Primero, debemos hacer eso durante el día, pero un ejemplo, cada noche antes de dormirnos, evaluar nuestro día. ¿Cómo fue el día? Con aspecto de mi relación con el Señor, con mi caminar con el Señor. ¿A dónde pequé? Y no solamente los pecados externos, a veces cuando estamos enojados y decimos cosas que no debíamos hacer, cuando tal vez mentimos, tal vez estábamos siendo codiciosos, o sea lo que sea, y debemos arrepentir de esos pecados externos. También debemos evaluar ¿y cuál pecado fue a raíz de eso? En mi corazón. La razón por qué reaccioné así en este debate fue mi orgullo o mi miedo. Y debemos también arrepentirnos de este pecado. Si solamente estamos sacando las malas hierbas de lo que está encima de la tierra, pero no removiendo el raíz, va a regresar ya más fuerte. Tenemos que ir a la raíz del pecado y confesar eso también y pedir que Dios nos cambie, nos ayuda de no repetir el pecado externo y que Él sigue cambiando nuestra mente y corazón para ser conforme a Cristo, para no repetir el pecado. También debemos evaluar cuáles eran las circunstancias que llegó a nuestro pecado. ¿Cuáles estrategias estaba usando el enemigo para poner tentaciones en nuestro camino? Si lunes, martes, miércoles, manejando al trabajo, hemos visto una señal con una persona casi desnuda y plantamos la imagen, el deseo en nuestra mente y corazón y luego pecamos en el día. Sabemos, fue una trampa hizo por el enemigo. Mañana, el jueves, no voy a manejar por esta manera. No voy a ir por otro camino para huir de la tentación. Tenemos que evaluar nuestras vidas andando con circunspecto, veando dónde está el enemigo tratando de atacar para fortalecernos en estas áreas y otra vez veando cuál es el raíz, a dónde la puerta abierta en que el enemigo está usando mi orgullo, mi ira, sea lo que sea, para causar ya más pecado en mi vida y fortalecernos en estas áreas. Finalmente, como hemos hablado, cuando pecamos, porque tristemente pecamos. ¿Qué hacemos cuando pecamos? No continuamos creciendo a más pecado. Somos rápidos para arrepentir del pecado, de mantener cuentas cortas con Dios. Y al mismo tiempo, y quiero decir eso con cuidado, no ser demasiado rápido para olvidar nuestro pecado. Quiero mantener la balanza en eso. Por un lado, hay personas que son controlados por sus pecados del pasado y necesitan entender si han confesado su pecado. Dios es fiel y justo perdonar sus pecados, limpiarnos de toda maldad. Somos santos, perdonados y no nuestro pecado del pasado no nos controla. Hay otras personas quien pueden pecar parece fácilmente. No importa, Dios va a perdonarme. Estoy hablando a este tipo de persona, o cuando estamos en este tipo de situación, en esta condición mental, en que pensamos, no importa el pecado. Debemos, cuando hemos pecado, considerar, tanto sufrió Jesús en la cruz por este pecado. Tan costoso que fue el precio de nuestro perdón.
Tan grande podía ser el efecto de este pecado si Él continuó para destruir nuestras familias, destruir nuestras propias vidas y entender que estábamos jugando con fuego, pero por la gracia de Dios, para que no repetimos el pecado. Si estamos demasiado rápido de sentir el perdón como no fue nada nuestro pecado, hay un gran riesgo de repetirlo porque pensamos, no es nada. Debemos ser, como 2 Corintios 7 describe, debe ser una tristeza piadosa que lleva al arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento verdadero incluye haciendo lo necesario para no repetir al pecado. Tristemente, muchas veces vamos a regresar. Pero escúchame bien, no permite que lo que estoy diciendo para ser una herramienta en las manos del enemigo para decir, pues tú sabes que tú vas a pecar otra vez, el pastor lo dijo, entonces sigue pecando. No, debemos, Romanos 6.1, debemos pecar para que la gracia crezca. No, falso, totalmente falso. Tenemos el poder para decir no al pecado, somos más que vencedores en Cristo, no regresamos a eso, matamos diariamente al pecado. Y matando el pecado no es suficiente. Si solamente lo que hacemos es matar las malas hierbas en nuestra yarda, pero no plantamos césped, vamos a tener más malas hierbas. Este es el otro aspecto. Hay la mortificación, matar, y el otro aspecto que es vivir en el poder del Espíritu, planteando la buena semilla de la palabra de Dios que crezca y produce la vida de Cristo. Ese es el segundo punto, viviendo por el Espíritu Santo. ¿Cómo hacemos eso? Juan 17. Jesús ora, santifícales en la verdad. Tu palabra es verdad. Si vamos a crecer en la santificación, primero necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos leer diariamente la palabra de Dios. Necesitamos estudiar la palabra de Dios. Deuteronomio 8:3 dice, el hombre no vive simplemente por pan, pero por cada palabra que sale de la boca del Señor. Si no estás comiendo físicamente, vas a morir rápidamente. Si no estás comiendo espiritualmente vas a ser muy débil, al punto de morir. Tenemos que diariamente comer de la palabra de Dios. Y cuando digo la palabra de Dios, refiero a la Biblia. No a sermones, a libros de teología o de devoción, aunque son herramientas excelentes que Dios nos da. Pero son comida procesada por alguien otro. Y es... lo siento por la imagen. Puede ser bueno, de verdad, pero son una herramienta secundaria a lo que es primero, que es comiendo por nosotros mismos de la palabra de Dios. Escuchando directamente de Dios, como John Piper ha dicho varias veces. Si quieres escuchar la voz del Señor, lee la Biblia en voz alta. Dios está hablando a ti. Léalo para crecer. Primera de Pedro 2:2, como un bebé recién nacido, que bebemos de la leche pura de la palabra de Dios. Si alguien no está comiendo de la palabra misma, van a morir. Y no solamente leyéndolo, aunque es importantísimo, pero también, mano en mano con eso, es obedeciéndolo. Santiago habla de los que son oyentes solamente y no hacedores de la palabra. ¿Qué pasa si llenamos nuestras mentes con la palabra, pero no lo ponemos en práctica? Somos como los fariseos, hipócritas. Somos como los que tienen mucho conocimiento, pero simplemente sirve para crecer el orgullo y no para humillarnos, para temblar ante el trono de Dios y ante su palabra. Tenemos que obedecer lo que estamos leyendo, no simplemente leyendo la Biblia, sí, esta persona necesita este es para ellos, no es para nosotros. Es un espejo para ver quiénes somos y tan glorioso es Cristo.
y por su gracia. Debemos, cada vez que leemos, debemos primeramente orar: oh Dios, revélame primeramente tan grande que eres y tan pecaminoso que soy. Ayúdame de ver tan grande es tu gracia en perdonándome, y tanto más necesito crecer para ser como tú. Si vamos a avanzar rápidamente, va mano en mano leyendo la palabra y obedeciendo la palabra, y vamos a ser cambiados de gloria a gloria como Cristo. No solamente leyendo y obedeciendo, también en memorizando la Biblia. Y yo sé que por muchos de nosotros es difícil. Y con cada año que pasa, con más pelo gris, es un poco más difícil para mí hacerlo. Pero entendemos la importancia de eso. Salmo 119, 11 dice: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Cómo fue que Jesús mismo batalló con la tentación del enemigo? Con la palabra de Dios. ¿Entiende eso? Satanás no puede esforzarnos de pecar. Él no nos toma nuestra mano y ¡pum! para doler a otra persona. Como él, su manera de, si podemos decirlo, guiarnos a pecar es por la tentación. Es poner cosas enfrente de nosotros que prometen algo mejor que obedeciendo a Dios. Y si creemos la mentira, en vez de creyendo la verdad, vamos a pecar. ¿Cómo batallamos con la mentira? Con la verdad. Tenemos que ser armados, listos. Otra vez, John Piper habla de teniendo estos versículos de luchadoras, teniendo la espada lista para cuando venga el ataque. Cuando podemos sentir nuestra ira creciendo, y allí está nuestro corazón. Santiago 1:19, sea pronto para huir, tardo para hablar, tardo para la ira. Hay poder en la palabra de Dios, de pausar, repetir en nuestra mente, considerar la palabra de Dios. Puedo ver con más claridad, con más calma, qué debo hacer en esta circunstancia. Cuando somos siendo tentados para mirar, admirar a una persona bonita, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que abstengáis de la inmoralidad sexual. 1 Tesalonicenses 4:3. Siendo armados, debemos, esa es la tarea por esa semana, para ser claro en eso. 1, hacer una autoevaluación de nuestras vidas, de los lugares en que somos lo más aptos para pecar. Tener una lista concreta y orar sobre esta lista. Y con esta lista también poner al lado de eso, usar una concordancia para ver, ira, enojo. Ver versículos que pertenecen a eso y comienzan un plan de memorizar por lo menos un versículo por cada uno de esos pecados para estar listo por la próxima vez que eres tentado de pecar en este área. Puedes responder a la mentira con la verdad, con la palabra de Dios. Debemos memorizar. Y también necesitamos meditar en la palabra. Van mano a mano. Lo memorizamos y después cuando estamos allí lavando los platos y no tenemos que pensar de nada más, ¿de qué estamos pensando? Podemos pensar del partido que pasó la noche anterior, o tal vez estamos pensando de lo que dijo esta persona a mí en el trabajo y pienso que ellos estaban tratando de hacer eso, y multiplicamos el pecado en la mente. O podemos estar haciendo lo que Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo digno, lo justo, lo puro, lo amable, lo honorable, si alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Llenando nuestra mente con estas cosas de las palabras del Señor va a cambiar nuestra alma, va a cambiar nuestro gozo, va a cambiar nuestra manera de vivir. La palabra. Junto con la palabra, claro, es la oración. Dios habla a nosotros por su palabra, hablamos a Dios en la oración. 1 Tesalonicenses 5, debemos orar sin cesar, todo el día, en una conversación diaria, momento tras momento con Dios, y también teniendo tiempos dedicados para orar.
si sea en la mañana, en la noche o sea lo que sea, pero teniendo tiempos devotos y haciéndolo junto con la Biblia a mano. Me encanta meditar sobre un salmo, leer un salmo cuando estoy orando, pasando versículo por versículo y tomando el versículo y ofreciéndolo en oración al Señor. La palabra, la oración, evangelizando y discipulando. Mateo 28, 19, id pues a ser discípulos de todas las naciones. El evangelismo es parte de nuestra santificación. Claro, es la manera en que Dios salva a otras personas. Tienen que escuchar el evangelio. Pero también estamos preparando nuestros pies para la batalla. Veando cada oportunidad con las personas con quienes estamos hablando. Esa es una oportunidad de hablar de Cristo. Y cuando estamos haciendo eso, convierte la vida de siendo nuestra rutina diaria, haciendo un campo misionero. Y no solamente el evangelismo, pero Jesús dice, y de hacer discípulos. Los que son alumnos, los que están aprendiendo cómo andar en los pasos de Cristo, los que están en este camino siendo más y más como Cristo. Parte del punto, el objetivo de Dios para la iglesia local es que estamos un grupo de discípulos haciendo discípulos. Necesitas a alguien más maduro en la fe, quien está discipulándote, quien está reuniendo contigo, hablando contigo acerca de la palabra y tu lista de pecados y ayudándote en esta batalla. Y también necesitas una persona quien tú estás discipulando, quien estás invirtiendo tu tiempo, tus oraciones para ayudar a esta persona de crecer en la fe. No es simplemente venir los domingos, checar la caja que fui a la iglesia. No, somos un cuerpo, un proyecto corporal de la santificación. Es importante congregarse. Hebreos 10, 24, 25. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Es importantísimo que venimos para ser alimentados de la palabra, de la cena del Señor, adorando al Señor. Somos salvados para adorar. Primeramente venimos por la adoración vertical, la adoración de Dios. Y segundo, el texto dice que estamos ahí para considerar cómo animar los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Venimos también veando quién voy a animar hoy. ¿Quién parece un poco triste? ¿Quién puedo ir a su lado y preguntarles acerca de qué está pasando en su vida? ¿Quién está muy gozoso? Que puedo regocijar con los que están regocijando. Somos un cuerpo y venimos por la santificación mutua, considerando cómo estimular los unos a los otros. Si sientes como nadie está mirando por ti, primeramente busca quién puedo ayudar, quién puedo servir, quién puedo animar. Y vamos a ver cómo la iglesia, cómo el cuerpo de Cristo crezca. Y finalmente, sirviendo conforme a los diferentes dones que tenemos. Con el Espíritu Santo y sus frutos también vienen sus dones. Y cada uno tiene diferentes dones. 1 de Pedro 4:10, según cada uno ha recibido un don especial, úselos sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Lo que he encontrado en mi vida es cuando no estoy sirviendo, también las otras disciplinas espirituales, los otros medios de gracia, estoy un poco menos animado. Pero cuando estoy tratando de servir a otra persona, siento inmediatamente mi necesidad para estar en la palabra, para estar en oración. Todos estos medios de gracia van juntos. Si solamente está viniendo como consumidor y no un servidor, no va a ser el mismo crecimiento como uno quien está sirviendo en sus diferentes maneras, en su familia y los hermanos en Cristo, en el evangelismo. Finalmente quiero terminar con este ánimo del Señor. 1 Tesalonicenses 5:23. Que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo
sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, y él cual también lo hará. Oremos, hermanos. Nuestro Dios, gracias que tú eres fiel y lleno de gracia. Gracias por la gracia que nos escogió, que envió tu Hijo para santificarnos, que nos regeneró y dio tu Espíritu Santo para llamarnos y para santificarnos. Y pedimos, oh Señor, por tu gracia, para considerarnos muertos al pecado y a la carne y andar en el poder de tu Espíritu, meditando, estudiando, memorizando tu palabra, viviendo en oración, congregándonos y estimulándonos unos a otros al amor y a las buenas obras. En particular, oh Señor, te pido por tu ayuda esta semana para tomar en serio nuestro pecado, sabiendo que tus ojos vean todas nuestras imperfecciones. Ayúdanos, oh Señor, en la luz de tu palabra, de ver con claridad el pecado en nuestras vidas y en nuestros corazones, de nombrarlos ante ti, de pedir perdón y por tu gracia comenzar a ser ya más animado en nuestra batalla en contra de esos pecados, armados con tu palabra para luchar contra las mentiras del enemigo. Y te pido, Señor, si hay alguien aquí de que todo eso parece tan extraño, la santidad, los cielos, el pecado, pero saben que no tienen gozo, que no tienen esperanza, te pido, oh Señor, que por tu gracia primero vengan a conocer que la razón por toda su tristeza es su pecado, su desobediencia a ti, que su necesidad mayor que todo es tu perdón, y que por tu gracia confiesan su pecado y por tu gracia creen que aunque ellos merecieron el infierno por su pecado, que tu Hijo amado Jesús murió en la cruz para salvarles y Él resucitó el tercer día